la entrevista Hola. a Camila Kraus. Pues quisiera empezar como por lo biográfico, por decirlo así. No sé si te acuerdas que la otra vez te platicaba de eso de, pues que nos conocemos de hace mucho tiempo, ¿no? Pero de pronto decía, pero hay cosas que no sé, ¿no? O que tal vez no le he preguntado, ¿no? A veces como que con la gente uno tiene ve ciertas cosas o ciertas dinámicas, ¿no? Y otras cosas no. Entonces la primera pregunta es bien biográfica. ¿Cómo empiezas tú en la poesía? Ok. ¿Cómo- ¿A Bueno, qué edad fue eso? ujú. A veces lo biográfico es lo más difícil y aunque es una manera de contar, entiendo que es como es una forma de anclar, Ujú. este, pues, cómo circunscribir lo que se hace, pero no Sí. siempre creo que Ujú. sea lo más fidedigno. Entonces, partiendo de que es una forma de contar o de dar un perímetro, pero que no es la única forma de contar o de decir de qué se trata lo que uno hace, pero está Casi diría interesante. que en este caso es la única manera que encontré. No, está muy bien porque además ¿No? conociéndonos desde hace tanto, Ajá. está muy bien como retomar así como de, oye, Sí, pues nunca te he preguntado esto. O sea, en términos ahí sí de como del vínculo de amistad y de diálogo y de conversación de mucho tiempo, sí. pues tomarle el cabo por ahí. Bueno, empecé a escribir muy niña, aprendí como sola, autodidacta, o sea, Ujú, cuando tenía yo 5 años ya sabía leer y escribir ujú, y nadie me enseñó realmente. O sea, había pues libros y mucha gente que leía en torno a mí y realmente no sé cómo, pero eh, tengo esa memoria de forma natural, de repente vi las palabras y pude leer, o sea, pude decir qué eran y pude descifrar qué eran. Y también tengo libretas, o sea, la primera libreta como tal de yo querer anotar mis cosas o anotar algo ay, querer ujú, tener un registro fue a los 5 años. ujú. Cuando entré a la escuela, pues como ya sabía leer y escribir, en parte fue un problema porque iba yo como adelantada en ciertas cosas, pero atrasada en otras emocionalmente, al parecer. Eso siempre dijeron mis maestros y es la historia de mi vida. Sí. Pero digamos, tú escribías, digamos, lo que se te ocurría a esa edad, ¿no? No había obviamente un género, era lo que, Sí, desde mi diario hasta, no sé, acabo de ver, no sé, exacto. muy, muy, En ese momento no lo llamaba yo ni poesía, ni diario, ni nada. Es como lo que uno diría pensamientos ajá, y eran entre cosas que eran ficción, que se mezclaban con cosas que eran como de diario, este, como con dibujos, o sea, como el dibujo acompañaba a una anotación o un dibujo donde el título era importante porque era una indicación de algo que estaba pasando en ese momento. También, para bien o para mal, de formación profesional o lo que sea, pues el contexto familiar sí fue importante, o sea, tanto, aunque crecí con mi familia materna, todavía hasta cierto punto de la adolescencia conviví con la familia paterna y las dos familias leían mucho, o sea, había muchos libros entre abuelos y hijos y cuñadas y demás, se hablaba de las cosas que se leían o se oía música, mucha música y se comentaban pues las letras o sea, fuera Serrat o fueran tríos o fuera Agustín Lara o como que la cuestión de la música, el canto y, o sea, y finalmente la poesía estaba ahí. También era muy pegada a una tía que escribía
y que escribía poesía y que estaba muy, muy clara en la poesía. Pero para mí, o sea, obviamente a esa edad no, no era que me sintiera poeta ni que yo pensara en la poesía como Ujú. poesía. Sí. Y entonces fue mucho más adelante cuando empiezas, digamos, a decir, soy poeta o escribo poesía. Cuando creo que dije lo que yo quiero es escribir y lo que estoy escribiendo son poemas, fue alrededor de los 11 años, 13 años. O sea, donde yo ya lo que intentaba escribir eran poemas Ujú, y también donde ya como cosa mía o inquietud, eh, digamos que ya era una cosa que podría decir que el lenguaje me jalaba a mí, la necesidad de decir y a la vez la dificultad para encontrar cómo transmitir lo que yo percibía y demás. O sea, esta siempre creo que contradicción que hay para el poeta o para la poeta, que es relacionarse con las palabras y a la vez chocar con la limitación que tienen. Y creo que fue pues alrededor de los, o sea, ya decir, quiero escribir, 13 años, y la primera vez que publiqué fue a los 15 años, y fue pues por azar, porque se me ocurrió mandar un texto y se les ocurrió publicarlo, y ¿en es dónde fue? en el suplemento del 1+1, del sábado, del periódico 1+1. Órale. Y era un Y, poema y, muy cursi sobre Los Ángeles. y qué, digamos, que un poco sobre eso, ¿qué recuerdas, digamos, de esos textos ya más, digamos, cuando tú dices, quiero escribir poesía, ¿cómo visualizarías ahora todo eso? ¿O sientes que has cambiado y has pasado por muchas etapas? ¿O qué hay ahí? Bueno, sí he pasado por muchas etapas. Creo que en ese momento había mucho más imaginación y emoción y también una cosa que yo sentía que, o sea, el hecho de haberme dicho quiero escribir, mandar un texto y que fuera publicado, digamos que me, me legitimó de alguna forma la Ujú, vocación o lo que yo creía que era una vocación. Y después me topé con muchas trabas y críticas y cuestiones en las que hay, desde el punto de vista de no solo de haber pasado por la facultad de letras, sino de cómo son ciertas becas o ciertos talleres literarios en que hay que estudiar la literatura y hay que estudiarla de cierta manera, o sea, con esta idea muy todavía de primero tienes que aprender la historia de la literatura europea, o sea, el hemisferio norte desde la edad media más atrás a nuestros sí, días y luego cómo nos llegó a través de la colonia y luego la literatura norteamericana y, o sea, siempre estar estudiando otras influencias y, y tener como muy claro lo que Harold Bloom decía, la ansiedad de las influencias, o sea, que uno no es capaz en el siglo XX y ni menos en el XXI de producir nada original y, ujú, y que tienes que tener muy claro el árbol genealógico de en quiénes te estás montando, ¿no? ujú, Y entonces, bueno, ahí hay como toda una cuestión de estudio, de estudio a nivel como la genealogía de autores. ujú. También está la parte técnica de la poesía, para quien está más interesado en la versificación o no, en la experimentación, ¿no? Como la poesía visual o los caligramas o Y otras ahí formas. tú tuviste, digamos, maestros o maestras, Pues o no, fue no tuve. algo que fuiste aprendiendo sobre la marcha. De hecho, o sea, para mí fue muy intuitivo. Este,
Yo quería estudiar letras en la UNAM, no me fui a la UNAM, me quedé aquí y digamos que el contexto en ese momento de letras dentro de la facultad, que me parece que era muy conservador y académico y para formar investigadores dentro de la línea académica de crítica literaria escolar, digamos. Y fuera de eso, fuera de la facultad, aunque había talleres, había menos de poesía, había gente haciendo música en ese momento, así como rock indie. Estaban los Amorfos y Mandala y La Morena, y había como que el movimiento de esa serie de grupos que estaban haciendo música como original y escribiendo canciones y demás. Y bueno, pues por ahí como que más bien intuitivo, pero no tuve maestros y no había, o yo no tuve como una generación a la que perteneciera, digamos, como grupo, ¿no? Sí. Entonces era como muy, pues, individual, o sea, leía graffiti, que era como que lo alternativo en ese momento, y luego pues llegué como que a publicar ahí o cosas así, pero era un poco una, aislada, o sea, no tenía yo ni muchos pares, Mm, y menos mujeres. mm. ¿Y tú crees que Pero eso, bueno, eso es, hay una parte en la que así es, ¿no? uh, No, no escoge uno a veces las circunstancias, ¿no? Pero tú crees que eso de alguna manera influye en lo que tú escribes. yo creo que sí influyó y yo creo que, bueno, que soy de lento aprendizaje, como decía Ramón Rodríguez, poeta jalapeño, bueno, cordobés. este, yo creo que sí influyó en el que como que ralentizó procesos y en ciertas cosas como que me hizo pues probar por mi cuenta eh, temas o formas, pero que se quedan como hongos aislados, aunque tantito después por timing hay más gente que empieza a escribir o a utilizar recursos parecidos, pero el hecho de que por tiempo yo esté antes o después o desfasada de un contexto geográfico, pues sí, como que creo que ha ralentizado las cosas en el sentido de tener lectores. Todo esto lo digo en el sentido de tener lectores, que es al final lo que creo que pues eh, el poeta o la poeta quiere, o sea, que las cosas no se queden como papel nada más, ¿no? Sí, muy bien. Y tú tienes, digamos, con los años, tú piensas que tú tienes un proceso para escribir o o sea, digamos, estarías más de un escritor más metódico o un escritor más de, pum, al No, momento sí, que... sí creo que tengo un proceso para escribir y de alguna manera metódica, este, que además no solo es el escribir, Mm, este, un poco, bueno, creo que esta cuestión y además en particular de la poesía, a veces pues me ha tentado como que la idea de la novela u otros textos, eso es muy demandante en cuanto a tiempo y lo que exige la estructura y la relación con los personajes y todo que me encanta, pero que para eso necesitas tener resueltas cosas muy básicas en la vida para poder clavarte y realmente darle el tiempo que exige pues crear la estructura de una novela y los personajes que están en una novela y que a veces no es tan fácil si no tienes las cuestiones básicas para desconectarte del mundo, ¿no? Entonces, respecto a la poesía, como que
tan solo mantener una cuestión con el asombro, o sea, no solamente en términos técnicos o de estilo, o sea, lo formal, ir buscando algo formal distinto cada vez, en cada libro, deliberadamente o porque lo vas encontrando en el proceso de escribir. Claro que ha desarrollado un método para mí. Y no sé si ahí estoy respondiendo, o sea, si estoy siendo Mm, clara. Y la otra cosa es que eh, esto tiene que ver también con un proceso espiritual del que creo que poco se habla, sobre todo creo que en México. Yo muchas veces he dicho que fui como budista de closet por no manifestar esta relación que tenía la meditación eh, ujú. con la escritura, porque eh, ahora, bueno, ya se habla mucho más de la meditación e incluso del zen en el arte y cosas así, pero creo que en el gremio de escritura, hablar de lo espiritual o, o de cómo toca eso tu manera de escribir, es muy hermético todavía. Entonces, o suena New Age, o suena que eres hippie y no necesariamente, o suena que, bueno, si es budismo, entonces tienes que ser un erudito en budismo, especialista, sinólogo, que no es el caso. Sí. O sea, o tiene un tufo como de culto. Mm, Y en mi método, no es solo un método de lo formal, sino también un método de lo espiritual, este, que sí se ha ido cultivando con el tiempo y bueno, que es una práctica. ujú. Y que también hay un poco, casi me da pie a otro tema, que es el asunto de cómo ve la gente a los poetas, ¿no? Ahorita que dices ese asunto de lo espiritual, yo pensaría en otro tema, ¿no? O sea, tal vez para los que no estamos tan adentro de la poesía o de esto, eh, o más todavía un ambiente más general, uno piensa en poesía y piensa en el amor, por ejemplo, ¿no? O Ujú, piensa que solamente es como esa cosa como sentimental, así muy, como dices a veces hasta cursi, ¿no? ujú. Y hasta ahí llega, ¿no? Digamos lo poético, ¿no? Es quizá lo que tenemos más, que no está mal, pues, pero es como lo que tenemos de imagen, nada más, ¿no? Sí, o se tiene esa idea de que, bueno, si es poeta es el amor, habla del Ujú, amor, o si es poeta es bohemia y es una vaga y es un vago, y entonces habla de sus, en estos tiempos de sus raves o de sus, o sea, como de estados alterados, ¿no? O sea, los extremos. Me acuerdo que un maestro decía que al principio alguien se presenta o presenta a un poeta y la gente dice, ay, es poeta, y por los primeros 5 minutos de la reunión, pero después de una hora la gente se empieza a sentir incómoda ujú, con, con tener a un poeta ahí. ujú, Y hasta como que la relación, por ejemplo, del poeta o los poetas con el poder, o sea, a lo largo ujú, de la historia, fuera en tiempos monárquicos o en tiempos de repúblicas, la relación de, de la poesía a partir, no sé, del siglo XX con la publicidad, por ejemplo, o sea, porque ujú. para muchos es un medio de sobrevivir, o sea, usar la palabra o hacer televisión, o, ¿no? Ujú, Es esta relación como ambigua de, uy, es poeta, o sea, toca algo de lo inspirado, ¿no? Está tocado, pero a sí. la vez puede ser como, es, es como alguien de quien sospechar o de no fiarte o es, creo que siempre una figura un poquito, pues, ambivalente, Ujú, sobre todo, o sea, sigue siendo, creo, para las convenciones sociales. ujú.
Sí, es una cosa extraña. Y también es Y diferente, perdón que interrumpa, el hecho de si es poeta hombre y si es poeta ah, mujer, y hoy, hacia y allá hoy iba. todas ¿Cuál, las... cuál, cuál crees que es esa diferencia? Por lo Uy, pues menos pues ahí sí ya casi, ahora sí que desde tu experiencia, ¿no? Porque si hay una parte en la que a veces, por ejemplo, yo a mi lado pienso que la poesía parece algo femenino, ¿no? Podría uno pensarlo, ¿no? Aunque en realidad los que tienen fama son los poetas, ¿no? ¿No? sí, sí. Y bueno, por ejemplo, desde la psicología, o sea, desde lo junguiano y los arquetipos, pues sí, la poesía estaría dentro de lo femenino en la psique, ¿no? O sea, para los hombres es, digamos, dentro de su lado femenino. Ujú, Por eso a los hombres que escriben poesía, pues se los tacha a veces de afeminados, lo sean ujú, o no, ¿no? Y bueno, ahora o sea, también la poesía ha tenido tanta diversificación o ha cobrado también eh, de nuevo oralidad y no es solo el papel, lo que tiene ahora a través del slam, la ujú. poesía, ¿no? Oral que ha tenido una ola muy, muy fuerte para, para darle justo voz a estos otros poetas que no entran en el canon, ¿no? De Mm, lo que es la poesía pura y la poesía de la alta cultura. Eh, y bueno, a las mujeres poetas se les decía poetisas, pero para una mujer poeta a veces que te digan poetisa, suena a putiza, o sea, suena al peor insulto, ¿no? sí. Porque tiene un sentido como de ser de menor rango, ¿no? Ujú, Para mí, pues creo que ha habido de todo. O sea, me ha tocado desde sí el, el sexismo de los tutores en una beca del FONCA y la distinción que hacen entre cómo leer a las mujeres y mm, cómo leer a los hombres becarios, pero también me ha tocado la preferencia de tutoras ujú, endiosando a sus becarios hombres mm, que en vez de empoderar a sus becarias mujeres, ¿no? O sea, creo que sí. no hay receta, porque esas cosas, aunque son un tema en la conversación de la cultura, y pueden volverse parte de algo de qué hablar en, en el poema, Ujú, finalmente está en la cultura y en la sociedad, o sea, no es lo ujú, inherente a la poesía y como poeta puedes decidir o no abordarlo, aunque estés siendo interpelada por eso, ¿me explico? O sea, ujú, no quiere decir que porque tus poemas no hablan de sexismo, no lo estés sufriendo, o no quiere decir que porque no tengas un libro sobre poesía erótica explícita, no estés empoderada de tu sexualidad, ¿no? Ahí sí. pues la gama de grises de cómo abordarlo es muchísimo respecto a la interpretación que va más allá de lo textual, ¿no? Sí, digamos que una sería como la circunstancia, ¿no? Que eso te afecta independientemente de ser o no poeta, ¿no? Sí. Este, Y, ca- y la otra es si está en tus temas, ¿no? O si es parte de tu tema en ese momento, eso mismo, y ¿no? que ahorita, o sea, mientras estás viva, coyunturalmente, te afectan muchas cosas como individuo, ¿no? Ujú, Como individuo social, sexual, eh, económico, o sea, todo en lo que estás inmerso como ente vivo. Cuando mueres, si queda algo, pues queda
solo el texto. Ujú, Y pues esa parte en el mar de cosas que se producen en este momento, todavía creo que no sabemos con qué métodos de lectura vamos a preservarlos a 100 años, ¿no? ujú. Sí, bueno, hacia el futuro, quién sabe qué es lo que lea la gente en 100 años, ¿no? Ujú. De pronto ahí siempre suceden, hay cosas que la gente cree que van a ser inmortales y luego ya nadie vuelve a leer, ¿no? Y al Sí. revés, ¿no? Na- Nadie sabe, digamos, a futuro qué es lo que depara ahí, ¿no? Ujú. Pues muy bien, pues creo que casi hemos terminado. No sé si quisieras agregar algo más a esta entrevista, un Este, poco, pues, algo biográfica, tal vez. algo biográfico. No digo que agregues algo biográfico, digo que tal vez yo me pasé de Tal vez preguntas yo me... al respecto. No, no, yo creo que está muy bien. Digo, yo una vez me dijeron como eh, hay esta manera de responder a las entrevistas que es como almeja del mar en que pues abres la boca y pues sale lo primero que Ujú. ocurre. Yo soy de las que responde un poco así. O sea, hay gente que tiene más elaborado un, un discurso, diría yo, eh, como como del personaje que es el Sí, autor o la sí, de autora. hecho, Y hay yo, gente que dice lo mismo siempre, ¿no? Por ejemplo, sí, en y el bueno, y que le extremo. funciona y lo dice muy Claro. bien y tiene, o Ujú. sea, no es solo porque lo reclaman en muchas entrevistas y le pagan por eso y demás, sino Claro. porque tiene la elocuencia y le ha estado dando suficientemente el tiempo vueltas para estructurarlo. A lo que yo voy es que eh, como que yo todavía me siento en una etapa pre, pues no sé, prelarval o ¿cómo se llamará? Pre-entrevista. Pre-entrevista, preescritura, preautora, Ajá. eh, en la que una vez que pues doy una respuesta, pienso, este, de verdad, este es como que el retrato que me completa, o sea, pienso que si la entrevista y las respuestas que uno da son una manera de pintar un retrato de uno mismo, pues digo, pues di dos, tres brochazos, pero no sé si estoy abarcando pues lo que a mí me gustaría transmitir, pero pues siempre es un volado, Así es. Bueno, pues eso muchas podría gracias. decir. Muchas de nada. Nos quedó pendiente tal vez leer algo, porque Sí, creo que la mejor manera es que, pues, que se escuche algo de lo que se escribe. sí, sí. Bueno, a no ser que traigas algo así ya preparado. Este, bueno, tenemos aquí de fondo que nos ha estado acompañando Ajá, un desde este texto. lado, un fondo, un texto, entonces voy a abrir al azar de ese, de ese librito. Y dice, despiezo la idea de los animales quimera que incuba la medicina. La escasez de órganos humanos encontrará su remedio, dice un titular sin surrealismo. Y en la primera plana del periódico, la rata con la oreja en vivo es otro anuncio de los avances de la ingeniería genómica. Una inyección de células para que un cerdo mute en hígado. Para trasplantes, los consultorios. La oferta privada, la apuesta, mercadotecnia millonaria. Guarde el ombligo. Deformarse puede corregirse. La humanidad sin humanos. Por su nudo de piel, eyectar plasma. En refrigeración, el número de gen
a través de una jeringa medieval, victoriana, futurista, posnuclear, hacer granjas de existencias, recogiendo las membranas de las alas y al revés, lo suspendido, polvo de galaxia, amígdalas, pituitarias, erosiones epidérmicas, cortes de diseño al ADN, delirios nazi, supremacía de la monstruosidad, pero severa prohibición moral a la eutanasia, muertos que no se mueren. En plan científico, el nuevo progreso es concebir semillas fósil. ¿Quién no es tú? Muchas gracias, Camila, por el poema y Muchas por gracias, la Iván. entrevista.